Vamos a leer el texto del capítulo 5. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y yo les invito a que busquen el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Si desean acompañarme en la lectura o bien escuchar la lectura bíblica, lo estaremos haciendo en Hebreos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hasta aquí, desde el 1 hasta el 11 de Hebreos 5. Pero antes de empezar, vamos a pedir a nuestro amigo y hermano pastor Gustavo que esté orando para comenzar este estudio bíblico. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos en tu santo nombre en esta noche. Pido tu bendición para cada uno de los que aquí están. Y, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos ministre a través del estudio de tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido, bendiciones a todos. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, del 1 al 11. Cristo sacerdote para siempre. Hemos leído del 1 hasta el 11. Vamos a leer nuevamente, pero desde los versículos 1 hasta el 4 de Hebreos 5. Y dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor del hombre en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios estableció el sacerdocio como un oficio de sumo sacerdote en los días del patriarca Moisés, como nos dice, y a referencia en el texto de Éxodo 28 y textos siguientes. En esta epístola de los Hebreos nos relata la obra del sumo sacerdote. Recordemos cuando dice: sabemos que no todos los sacrificios son de expiación. Muchas de las ofrendas a Dios eran de agradecimiento y comunión. En el sumo sacerdote tenía en su pectoral 12 piedras grabadas con el nombre de cada tribu de Israel, y en las hombreras de la misma manera. Esto significa que siempre estaba en el corazón y en el hombro para despertar la compasión no solo del sumo sacerdote, sino de Dios también. Esto como referencia lo que hemos dicho de Éxodo 28, desde el versículo 4 al 30 como referencia.
El sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio, debía hacerlo primeramente por él. Esto era un recordatorio para él y la nación, que tenía un pecado que expiar, y igual al resto de los demás habitantes de Israel. Esto como referencia a Levíticos 16, 1 al 6. Dios, entre todas las tribus, eligió a la de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Leví, cada uno tenía tareas. Esto como referencia en Éxodo 13:2, Números y Levíticos. Un pecador no puede emprender ninguna gestión o ninguna gestión hacia Dios inmediatamente o por sí mismo, sino con un sacerdote mediador que debe conocer la mente de Dios y llevarla a cabo. El sentido común de la humanidad al respecto de la calidad lo evidencia. Ninguna nación carece de una religión, un templo, un lugar de adoración o un sacerdote. En el transcurso del sumo sacerdote, que no le era, pero se asumieron como tal, terminaron con tragedias como Coré, que eran ayudantes, quien fue tragado por un terremoto divino, allí en número 16 como referencia. Saúl, quien fue rechazado de su puesto como rey y fue retirado el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, así 1 Samuel 13, o Usías, quien fue herido de lepra en el mismo templo. Segunda Crónicas 21:6. Veamos ahora el verso 5 de Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siendo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una de las cosas que pensamos es que Cristo se hizo sumo sacerdote, de la misma manera que es hijo, así nos dice desde el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De la misma manera fue nombrado sumo sacerdote en el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De más es decir que era difícil para los judíos del Sanedrín, donde tenían una cultura y una costumbre, y que rompe su estructura histórica y tradición cuando veían y escuchaban las exposiciones dramáticas de las buenas nuevas de la Escritura. Jesús no era del linaje de Aarón para ser sacerdote. Cristo se enfrentó a una religión de los sacerdotes donde predominaban su querer y no lo que Dios había determinado. Allí en Hebreos 5:9, que veremos, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La resurrección de Cristo se ve que no es como Aarón, donde tuvo que expiar muchas veces sus pecados. Cristo, al resucitar, recuperó el santo del Padre. Dice así en Hechos 2:24 y verso 27, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto eran imposible que fuese retenido por ella. Verso 27, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El sacerdocio de Jesús es eterno como el de Melquisedec, pero a diferencia de Aarón, era sumo sacerdote perecedero y no eternal, como Cristo. Así nos dice Hechos 7 como referencia, donde Esteban dio el testimonio y un mensaje al Sanedrín. Vamos a escuchar el texto de Hechos capítulo 7. Reitero, Hechos capítulo 7, donde da como referencia a Esteban mismo de lo que estamos tratando. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios.
esta oportunidad es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Leemos en la palabra de Dios. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí,
en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien levantasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él,
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una vez que vimos la referencia de Esteban en Hechos 7, volvamos a Hebreos 5, en el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor referente. Así nos dice verso 7 de Hebreos 5. En el periodo antes de la muerte de Jesús en el huerto de Getsemaní, él peleó para obedecer, una obediencia sin pecado. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Hemos leído Mateo 26, 36 al 39. Y estando en agonía, Lucas 22, 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estas oraciones eran peticiones muy ardientes, expresadas con profundo suspiro, manos alzadas y múltiples gemidos de la manera más sumisa, dice Trapp en su comentario. La obediencia de Dios no es a nadie, sino que se obedece a Él, desde sus fieles. Pero no es una obediencia legalista o dictatorial, sino algo natural desde sus fieles, o sea, nosotros obedecemos a consecuencias por obedecer sus mandamientos, como referencia a Juan 14:15, 1 Juan 5:3 y Salmo 1. De esa obediencia desde el corazón nuevo y el espíritu nos lleva a obedecer, según Ezequiel 36, 26 al 27. También esa obediencia, al conocer a Cristo, nos lleva a obedecer. 1 Juan 2:3. En esta fe salvadora, la obediencia se hace veraz. Romanos 1:5. Sobre todo, en el arrepentimiento y creyendo en el Evangelio, está la obediencia. Marcos 1:14-15. Creemos en Cristo, al Hijo de Dios, y por eso obedecemos. Juan 3:36. Somos siervos de la justicia. Romanos 6:17 al 18. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Lucas 22:42. La obediencia es un oficio en el que el hombre debe ser aprendiz hasta que lo haya aprendido, porque no se puede aprender de ninguna otra manera, dice Spurgeon. Incluso nuestro bendecido Señor no podría haber aprendido completamente la obediencia al observar en otro una obediencia como la de él. Personalmente tuvo que rendir porque no había nadie de quien pudiera aprender de esa manera, dice Spurgeon. Verso 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me pregunto, ¿por qué aprendió a obedecer? Hace 2 semanas atrás hemos dado una pequeña reseña en el capítulo 4 de Hebreos, teniendo como referencia a Isaías 53, donde leemos y nos gozamos en esta profecía cumplida. Y leo Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Dice Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice Isaías 53, verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12 de Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hemos leído hasta el 12 de Isaías 53. Los cristianos están destinados a sufrir, nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice el apóstol Pablo. Por medio de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice Hechos 14:22. Nuestro sufrimiento es la antesala de la glorificación. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así nos dice Romanos 8:17. Volvamos a Hebreos 5, del versículo 9 hasta el 11, de los últimos versículos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Note que los sumos sacerdotes fueron tomados de entre los hombres, no entre los ángeles. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo nos asumió la naturaleza de los ángeles, pero tomó sobre él la simiente de Abraham, así nos dice Spurgeon en este comentario de los versículos 9 al 11 de Hebreos 5. Los sumos sacerdotes judíos fueron ordenados para hombres, actuaron en nombre del hombre y ocuparon el lugar del hombre, de modo que él, Señor Jesucristo, se paró en el lugar
lugar y lugar de su pueblo, para ofrecer a Dios por ello dos cosas: regalos, es decir, la ofrenda que hizo el judío cuando presentó la flor de harina y aceite, y otras oblaciones incruentas que solo estaban destinadas a dar gracias. Cristo ofreció acción de gracias a su Padre y esa ofrenda era un olor grato a Dios. Pero además de esos dones, los sacerdotes ofrecían sacrificio y nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo porque fue hecho expiación por nosotros, aunque Él mismo sabía en el pecado, dice Spurgeon en su comentario. La lectura marginal es: ¿quién puede soportar razonablemente a los ignorantes? Es decir, alguien que no pierde los estribos, incluso cuando son muy lentos para aprender lo que les enseñamos, dice Spurgeon. Habiéndoles enseñado 19 veces y encontramos que no entendió o recuerda la lección, Él está listo para enseñar la 20ª vez. Él es quien les dará línea por línea y preceptos por precepto, y aquí un poco y allá un poco más y un poco, porque tiene compasión de los ignorantes. Luego hubo otro que probaron al sumo sacerdote mucho más incluso que los ignorantes, dice Spurgeon. Fueron los que se desviaron del camino correcto, los que se desviaron y continuaron haciéndolo, inclusive después de muchas advertencias y muchas exhortaciones fervientes. El verdadero sacerdote debe tener paciencia con personas de este tipo. Así lo fueron todos los sumos sacerdotes bajo la ley. Tenían que confesar sus propias ignorancias, tenían que admitir sus propios errores y desviaron, y por lo tanto podían tener más paciencia con los demás. Nuestro Señor Jesucristo, dice Spurgeon, no tenía ninguna ignorancia ni pecado propio, pero se ha vuelto tan cumplidamente uno con su pueblo, hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, que puede tener compasión de nosotros, ignorantes y fuera del camino como podemos ser. Hermanos y hermanas, ¿estáis afligidos por sentir vuestra propia ignorancia? ¿Llorás porque te has descarriado? No tienes que venir a ningún Cristo enojado. Tienes que acercarte a aquel que será muy amable contigo. Ven con valentía a Él. Entonces confiesa tu necedad y espera que el perdón que Él espera conceder. Así nos dice Spurgeon. Sabemos que, rodeados de flaquezas e imperfecciones, los sumos sacerdotes primero ofrecían sacrificio por cuanto propios, luego los ofrecían en nombre del pueblo. Cristo, siendo puro y santo, no necesitaba sacrificio para sí mismo, pero ofreció un sacrificio completo, aceptable y suficiente por nosotros. Los hombres no podían constituirse sumo sacerdote porque el nombramiento fue hecho solo por Dios. Amados, hay un gran consuelo para todos los creyentes en el hecho de que Cristo es el sumo sacerdote designado y aceptado por Dios. Dios lo ordenó para hacer lo que ha hecho, dice Spurgeon. Está haciendo y hará, y por lo tanto es imposible que Dios lo acepte a él ya toda su obra. Así como los sumos sacerdotes terrenales ofrecieron sacrificios por sí mismos, Cristo, aunque no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo, necesitaba orar por sí mismo. Ustedes saben, amados, dice Spurgeon, cómo se entregó a la oración en las frías montañas a la medianoche, y como el jardín de Getsemaní fue testigo de su sudor ensangretado que caía en coágulos al suelo, dice Spurgeon. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin sufrimiento. Podemos sacar de la vara si no somos de la familia de Dios, pero el verdadero hijo no debe, y no lo haría si pudiera, evitar ese castigo del que todos ellos participan. Es decir,
perfecto en su obediencia, perfecto con sacrificio, perfecto como mediador y sustituto de su pueblo. Hermanos, dice Spurgeon, qué grandiosa expresión es salvación eterna. ¿Sabes que hay quienes predican una salvación temporal? Dicen que pueden estar en Cristo hoy y fuera de Cristo mañana para que puedan ser salvos por gracia a la hora, pero condenados por el pecado a la siguiente. Ah, pero la Biblia no dice esto. Este puede ser el Evangelio según Arminio, pero no es el Evangelio según Juan, ni según Pablo, ni según nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio es una vez en Cristo para siempre. Nada de su amor puede separarse. Cristo se convirtió en el autor de la salvación eterna y la palabra eterna debe significar sin fin, de modo que si recibimos una vez la salvación de Cristo, ha realizado, seamos salvos en tiempo y seremos salvos por toda la eternidad. Así nos dice Spurgeon. Cristo es el autor de esta eterna salvación, no nuestra buena obra, aunque nuestra fe y nuestras obras se convierten en evidencia de que hemos recibido esta salvación eterna. Entonces pareció que el apóstol iba a extenderse sobre el sacerdote de Melquisedec, pero se detuvo. Quizás recordó lo que su maestro le dijo a sus discípulos en una ocasión, aunque tenga muchas cosas que decir, pero ahora no lo he podido oír. Así termina Spurgeon exponiendo en estos versículos últimos desde el 9 hasta el 11, y terminamos orando así, estimados hermanos. Señor, gracias por esa salvación, por esa muerte en la cruz. También, Señor, porque podemos saber que tú has muerto por nosotros y has resucitado por nosotros para darnos la salvación eterna, sabiendo que tenemos una vida eterna, Señor, para estar contigo, disfrutar. Pero también, Señor, danos sabiduría e inteligencia para pregonar tu palabra, las buenas nuevas, a todos aquellos que no lo han recibido, Señor, y que tú quizás ya lo has cimentado, Señor, con esa semilla y también has regado, y que nosotros podamos quizás, Señor, en su tiempo poder cosechar. Señor, danos esa sabiduría, Señor, de tu palabra cada día. Pero también, Señor, ante ti venimos pidiéndote por todas nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas, de esos hermanos que hoy no han estado con nosotros, de los que están hoy, que tú estés obrando, Señor, según tu voluntad y soberanía. También te pedimos por las reuniones futuras, como nosotros aquí. Señor, te damos gracias por todos. También oramos por las diferentes iglesias de sana doctrina, Señor, en diferentes puntos del mundo, que están llevando tu palabra y que están siendo mártires quizás en este preciso momento. Señor, guarda a las familias, a los comités, Señor, de misiones que apoyan, y que nosotros podamos, Señor, también ser partícipe más allá de nuestros granitos, Señor, que son las oraciones diarias. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado y nos darás. Amén. Hermanos, bendiciones a todos, bendiciones.